¿Qué tal, chicos? En este vídeo os voy a ayudar a hacer uno de los sonetos de Petrarca. He seleccionado este que tenéis aquí en pantalla y vamos a centrarnos en las preguntas 2 y 3. La primera ya sabéis que es simplemente contextualización y por lo tanto es de estudio, pero la 2 y la 3 sí que están directamente relacionadas con el texto en cuestión. Empezamos con la 2, que sería la del tema. Vale, para hacer una buena pregunta relativa al tema, lo fundamental es leer el texto cuantas veces se necesite, mínimo 2, y tratar de entender qué nos está diciendo, en este caso, como es un poema, el yo lírico, ¿vale? Es leer, pero con intención de comprender. Para este tipo de textos, hablando de poemas, pues lo ideal es respetar las convenciones del género, de manera que no digamos lo contrario de lo que está diciendo el poema, ¿vale? Venga, lo leemos juntos, si os parece. Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra, y ardo y soy hielo, y temo y todo aplazo, y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra, y nada aprieto y todo el mundo abrazo. Quien me tiene en prisión ni abre ni cierra, ni me retiene ni me suelta el lazo, y no me mata amor, ni me descierra, ni me quiere ni quita mi embarazo. Veo sin ojos y sin lengua grito, y pido ayuda y parecer anhelo. A otros amo y por mí me siento odiado, llorando grito y el dolor transito. Muerte y vida me dan igual desvelo, por vos estoy, señora, en este estado. Bueno, en este poema yo creo que hay dos elementos fundamentales y que se ven claramente. Uno es amor y otro es señora. Desde el principio nos damos cuenta de que Petrarca juega a una contraposición de términos. Seguro que de esto os habéis dado cuenta. Todo el poema está basado en contrarios. Por ejemplo, en la primera estrofa nos encontramos paz y guerra, nos encontramos arder y el hielo, que también parecen contrarios, aparece el cielo y aparece la tierra, aparece el verbo abrazar a todo y sin embargo no apretar, cuando parecería que si uno abraza en cierto modo está apretando, ¿vale? Entonces tenemos dos conceptos siempre que son contrarios. Sabemos que está hablando acerca del amor, sabemos por lo tanto que es a causa del amor que Petrarca se siente tan confundido que tiene esta contraposición de ideas. Y en última instancia, en este en este segundo terceto, ya nos encontramos la causa de que él se encuentre en esa situación. La causa es ella, Laura en este caso, esa señora, la tonna Laura, que sabemos que no le hace caso a Petrarca. Entonces, al final, lo que tenemos aquí es un concepto de amor que hemos trabajado ya, que sería ese concepto de amor cortés, en este caso llevado a una dimensión más espiritual, que es la que nos propone Petrarca, ¿no? Ese amor petrarquista. ¿Y cómo enunciaríamos el tema? Pues sería el estado de desasosiego en el que se encuentra el yo lírico como consecuencia del rechazo por parte de Laura, ¿no? Algo así. Ya sabéis que hay muchas maneras de enunciarlo, pero sería esa situación, ¿no? La situación de rechazo en el que se encuentra el poeta, que le hace sentir sentimientos contrarios. Se siente bien al estar enamorado, pero luego se siente mal al no ser correspondido en estos sentimientos, ¿vale? Esa sería la parte del tema. ¿Tiene alguna relación esta parte del tema con el poemario en el que se inserta este poema? Pues obviamente sí. Estos sonetos a Laura forman parte de lo que llamamos el cancionero. Vamos a escribirlo aquí, ¿vale? A ver, un poquito más fino. Forman parte del cancionero. En italiano, canzionere, ¿vale? Son unos 366 poemas. La mayoría de ellos son sonetos, no todos, pero buena parte de ellos son sonetos. Este, ahora lo veremos, pues claramente responde a la estructura de un soneto. Y estos poemas, estos 366 poemas, están divididos como en dos partes, que Petrarca los llama rime
invita, es decir, rimas, poemas en vida de Laura, y rime in morte, que sería tras el fallecimiento de Laura. Aquí, hombre, yo creo que es fácil darse cuenta que si está diciéndole que se encuentra así por ella, pues estamos en este apartado, ¿no? Rime invita. Forma parte de ese conjunto de poemas. El nexo, el tema que aglutina a todos estos poemas, pues es obviamente el sentimiento de amor y admiración que siente el poeta, que siente Petrarca hacia la figura de Laura. Entonces, si hemos dicho que en este poema se aborda precisamente el estado de contradicción en que se encuentra el poeta por ese amor no correspondido, pues claramente tiene relación, ¿vale? ¿Qué tópicos? Que ahora sí en esta pregunta podríamos ya hablar de tópicos, ¿vale? Pues encontramos, como hemos dicho, ese concepto de amor cortés, pero luego evolucionado a amor petrarquista, ¿vale? Luego tendríamos la donna angelicata, que sería la propia figura de Laura, ¿vale? Entonces todo eso lo podríamos poner en esa primera pregunta de la segunda parte. Vamos ahora a lo que sería ya el análisis formal como tal, la tercera de las preguntas, ¿vale? Siempre empezamos con el género. Bueno, pues ya hemos dicho que estamos ante un poema lírico, entonces el género es la lírica, ¿vale? Subgénero será la forma concreta que adquiere este poema dentro de la lírica, pues es un poema estrófico. ¿Qué significa poema estrófico? Significa que el poema, como veis, está dividido en estrofas. Este tiene 4. Tiene aquí 1, 2, 3 y 4. Y este poema estrófico es uno de los más conocidos de la historia de la literatura desde que aparece. Aparece justamente a final del siglo XIII. Y aparece de la mano, lo vimos el otro día, de lo que se llama escuela siciliana. Son los primeros en implementar el soneto, ¿vale? El soneto, desde la escuela siciliana, pasa a la escuela toscana, que es la que llamábamos escuela del dolce stil novo, ¿vale? Que esto era un verso de Dante. Aparece esta expresión dolce stil novo, aparece en un verso de Dante de la Divina Comedia, y de ahí se extrae. De hecho, dentro del dolce stil novo pues se encuentra Dante, se encuentra otro poeta como Cavalcanti. Perdonad que se me está moviendo. Aquí está. Ahí. Cavalcanti, Winnizelli. Estos son autores de la escuela del dolce stil novo. Y desde ahí, desde el dolce stil novo, ya en el siglo XIV, que es el siglo en el que vive Petrarca, pues llegamos a lo que sería la escuela petrarquista, ¿vale? Entonces ya tenemos el género, que sería un poema lírico, y el subgénero es un soneto, ¿vale? Es un poema estrófico. Ahora nos vamos a la estructura del soneto, la estructura externa, ¿vale? De ese soneto. La estructura externa tiene que ver con la división que uno físicamente puede hacer del poema. Pues ya hemos dicho que este es muy sencillo porque tengo cuatro estrofas. El soneto, lo bueno que tiene es que las estrofas son siempre las mismas. Entonces esta primera estrofa es siempre un cuarteto. Esta segunda estrofa es siempre otro cuarteto. Y estas dos siempre son tercetos, ¿vale? Aquí tengo un terceto y aquí tengo un terceto. En total, un soneto tiene 14 versos.
y están divididos en 4 y 4, 8. Tendríamos 3 más, 11 y otros 3, 14. ¿Vale? Siempre es un poema estrófico formado por 14 versos y no de cualquier medida, sino en decasílabos. Lo pongo por aquí. Son... A ver. Ahora. En decasílabos. ¿Vale? Son versos en decasílabos. Y como os decía, esos 14 versos en decasílabos siempre se agrupan en 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Vale? Mirad, para que algo sea un cuarteto tiene que tener una rima particular. Lo vais a ver aquí. Mirad, guerra, tierra, aplazo, abrazo. Cierra, desguerra, lazo, embarazo. Y ahora la rima de los tercetos cambia ligeramente, ¿vale? Vais a ver que ahora ya no tengo ninguno de los que hemos visto. Grito, tránsito, anhelo, este es anhelo, la D, muy bien, anhelo, desvelo, odiado, estado, ¿vale? Normalmente los tercetos tienen bastante más libertad a la hora de rimar que los cuartetos, ¿vale? Bueno, hay que decir que este es un soneto italiano y que está además traducido. Los nuestros normalmente son ABBA, ¿vale? Son los que suelen usar en la literatura española. Vale, una vez que tengo ya género, subgénero, estructura externa, tendríamos que hablar de la estructura interna, ¿vale? Tened en cuenta que la estructura interna no siempre tiene que estar algo dividido en 3 partes, ¿vale? Eso es un modelo heredado de las secuencias narrativas, de las narraciones, donde siempre hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. Pero no siempre tiene por qué ser así, ¿vale? No siempre tiene que ser de esa manera. Entonces, yo creo que aquí en este poema no me encuentro 3 partes, ¿no? De hecho, no sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí me da la sensación de que lo que tengo son 2 partes y además 2 partes que no están equilibradas. Yo diría que las 3 primeras estrofas forman una parte y la última pues sería la última de las partes, sería la segunda parte. Y de hecho, casi podríamos quedar en que la primera parte incluye parte de esa estrofa, ¿no? Nos habla en primer lugar del estado en el que se encuentra, que como hemos dicho es un estado caracterizado por ideas contrarias, y sobre todo el último verso se descubre cuál es la causa de que el poeta se encuentre tan atormentado, y la causa no es otra que él desde la actitud de Donna Laura, que no se hace cargo de los sentimientos del poeta, ¿vale? Entonces, si veis, podríamos decir que prácticamente la primera parte pues llegaría hasta el verso 13 y la segunda parte sería un único verso en el que se resuelve el porqué de esta sensación tan extraña que siente el poeta, ¿vale? Lo digo para que tengáis en cuenta que no siempre un texto tiene que estar dividido en 3 partes. Eso, como os decía antes, es un modelo más bien de la narrativa. Y como aquí nos encontramos en textos que tienen cierto carácter expositivo argumentativo, ¿vale? Y eso sería lo siguiente que vamos a ver, las secuencias. Yo diría que no hay nada que tenga que ver con la narración, nada de eso. Y sin embargo lo que hay es como una especie de argumentación. No me encuentro de tal manera, me encuentro de otra, mi cuerpo está sometido a ideas que son contrapuestas, a veces hasta antagónicas, y todo eso es por culpa de ella, ¿vale? Entonces lo que tengo es una especie de exposición y luego argumentación. Y podríamos añadir además en la parte final, ¿vale? En esta última parte, podríamos añadir una especie de secuencia dialógica, porque como veis este vos y este vocativo señora en cierto modo funcionan como deícticos, ¿vale? Entonces eso hace que al final toda esta idea que parece estar
contándola al viento o a nadie, está en realidad dirigiéndoselo a ella misma. Es una queja que le dirige a la propia Laura. Entonces se podría añadir esa secuencia dialógica, ¿vale? Entonces yo me quedaría con exposición, argumentación y diálogo, ¿vale? Como situación, como secuencias dominantes. Dicho esto, pues ahora ya nos quedaría entrar en el análisis de los recursos formales, ¿no? Tened en cuenta que no se trata de hacer una carrera de cuantas más evidenciemos mejor, sino que se trata de explicar por qué están ahí, qué aportan, dar ejemplos concretos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el que os he dicho que me parece mucho más evidente, que sería esa relación de ideas contrarias, ¿vale? Paz no encuentro, ni puedo hacer la guerra, ¿vale? Aquí lo que tengo es una antítesis, ¿no? Por un lado, no encuentro la paz y por otro lado tampoco puedo hacer la guerra, ¿vale? Tengo dos ideas antitéticas, paz y guerra. Paz y guerra son además antónimos, ¿no? Desde un punto de vista de la organización del léxico. Además, en ese verso quiero que también os centréis en la construcción del verso, que me parece muy curiosa, ¿vale? Bueno, ya hemos dicho antes que es un verso en decasílabo, todos son versos en decasílabos, ¿vale? Eso lo tendríais que marcar también, que son versos en decasílabos, ¿vale? Y haríamos el cómputo silábico, ¿vale? Aquí 1, 2, con sinalefa, 3, 4, 5, 6, 7, sinalefa, 8, 9, 10 y 11. ¿Vale? Aquí no hay sinalefa, que no sé si esto se me ha alargado un poco, pero ya veis que es una sílaba sola. Tengo dos sinalefas, las tendría que marcar, ¿no? Ahí digamos que nos ayudamos de un recurso de tipo fónico para que las sílabas morfológicas sean distintas a las sílabas fónicas, ¿vale? Sílabas fónicas son 11, morfológicas pues serían 2 más, ¿vale? Y mirad, el centro del poema queda aquí, en esta sílaba. Como es de 11, pues tengo 5 de un lado y 5 de otro, ¿vale? Y quiero que veáis un poco cómo está construido, ¿vale? Tengo aquí un sintagma nominal, un sustantivo, el adverbio y el verbo. Y del otro lado es casi parecido, ¿no? Tengo el sintagma nominal, el verbo y luego ahí está el adverbio, ¿vale? Entonces esta estructura, que parece casi como simétrica, como si tuviéramos un espejo y de un lado queda una parte y de otro queda otra, es lo que llamábamos quiasmo. Es una especie de recurso que se usa desde el punto de vista del nivel morfosintáctico y que afecta a la sintaxis y que consiste en hacer estructuras que son como reflejo, ¿vale? Me imagino que lo veis, ¿no? Aquí tengo el sustantivo, aquí el sustantivo, aquí tengo el verbo y aquí tengo el verbo también, ¿vale? Serían como estructuras paralelísticas, pero construidas de forma simétrica. En el siguiente verso, ardo y soy hielo. Esto ya es algo más que la antítesis. La antítesis simplemente es la contraposición de ideas, de términos que son contrarios, pero arder siendo hielo es una idea que desde luego choca con nuestro orden establecido, ¿no? Porque el hielo, hasta donde sabemos, desde un punto de vista físico, no puede arder. Entonces esto sería algo más allá ya que la antítesis, ¿vale? Sería lo que llamamos paradoja, ¿vale? Algo que digamos que desde el punto de vista de nuestro mundo pues no es compatible con la realidad, paradoja, ¿vale? La paradoja muchas veces se emplea con valor expresivo, para demostrar lo imposible, lo extraño que es sentir aquello que se está sintiendo, hasta el punto que lo estamos sintiendo, hasta el punto de arder siendo un hielo, que es lo contrario totalmente, que está en las antípodas, que jamás podría sentir eso, pues él lo siente. Vamos al siguiente verso. Vuelo sobre el cielo, ¿vale? Es una idea que puede estar bien. Yazgo en tierra, también, ¿no? Yacer
significa pues estar tumbado normalmente, puede ser en una cama, puede ser en el suelo, en la tierra, ¿no? Estar tumbado. Entonces aquí no tengo ideas paradójicas, pero sí que tengo contrarios. Cielo y tierra, ¿vale? Son contrarios. Y en la siguiente, en el verso siguiente, pues ocurre algo parecido. Nada aprieto y todo el mundo abrazo. Esto engancha un poco con la idea anterior, con la idea que hemos visto en el verso anterior. Si no aprieto nada, no puedo abrazar a todo el mundo, ¿no? Es curioso que eso pueda ocurrir a la vez. Esto también sería una idea de tipo paradójica, ¿vale? Al mismo tiempo, quiero que os hagáis una idea de otro recurso que ha aparecido y que yo creo que cuando he leído el poema seguramente habréis visto. Mirad, la repetición de conjunciones. Ni, i, 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 i. Esto no es normal, ¿no? Además estamos hablando de un poeta culto como Petrarca, que conocía el latín, que tiene textos en latín y que desarrolla todo este cancionero un poco a semejanza de lo que yo había en latín. Entonces está claro que no podría ser un descuido del poeta, sino que esto también está hecho con toda la intención del mundo. Si recordáis de vuestro cuadernito de recursos literarios, cuando tenemos una repetición desmedida de conjunciones que lo que pretenden es provocar un efecto, pues estamos también ante un fenómeno, ante un recurso literario, que en este caso es el polisíndeton. ¿Vale? Polisíndeton. Ahí. ¿Vale? Entonces sería otro de los que podemos comentar. Todo esto, como veis, ya en la primera estrofa, sin ir mucho más allá, ¿vale? Entonces es un poema muy rico, como estáis viendo. Vale, seguimos con la idea de contrarios, ¿no? Abrir y cerrar, ¿vale? Antítesis, de nuevo. Y seguimos también con este recurso que acabamos de inaugurar, que es el polisíndeton. Ni, 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 ni. ¿Vale? Obviamente es la continuidad de lo que hemos visto en la estrofa anterior. ¿Vale? Siguen los contrarios, ¿vale? No son paradójicos, pero son antitéticos. Retener, ni me retiene, ni me suelta el lazo. No me mata amor, hemos dicho que aparece en mayúscula porque se refiere al Dios, ¿vale? Acordaos de que en el Renacimiento, en esta lírica, hay tres temas fundamentales. Uno es el amor, otro es la mitología, otro es la naturaleza. Entonces el hecho de que aparezca una referencia al dios amor, pues entra dentro de lo normal y establecido en este tipo de poesía. Aquí embarazo, a ver, hay que entenderlo no desde el punto de vista de una mujer gestante, ¿vale? No se refiere a eso. Aquí embarazo se refiere a preocupación, a estado... a un estado en el que nos encontramos mal, a eso, a dolor, ¿vale? Embarazo desde ese punto de vista, que también sería otra acepción del término, ¿vale? Entonces no penséis, no tengáis ideas extrañas acerca de Petrarca, se refiere a eso. Ni me quiere, pues ni me ayuda a quitarme este dolor, o mi pena, o mi sufrimiento, ¿vale? Pasamos ya a las últimas estrofas, que son los tercetos, ¿vale? Veo sin ojos, este sí que es claramente una paradoja, ¿no? O sea, todo el mundo estará conmigo en que es imposible ver sin ojos. Veo sin ojos y sin lengua grito. Si no tengo lengua no puedo emitir sonidos, por lo tanto, aquí tengo dos paradojas también. Veo sin ojos y lengua grito. Pido ayuda, parecer, anhelo. Estos son como sinónimos, ¿no? Pido ayuda y necesito, ¿no? Anhelo del parecer de alguien. Aquí tengo una antítesis. Yo amo a otros, sin embargo a mí mismo me odio, ¿no? Siguen también apareciendo, no sé si lo veis, las conjunciones, ¿vale? Muchas conjunciones. Estructuras paralelísticas, ¿vale? Estas estructuras que están basadas en una conjunción y que son iguales, muchas veces también se llaman estructuras, lo diré, habíamos dicho las estructuras paralelísticas,
Y esta en concreto, fijaos, esta es muy perfecta, como la que veíamos al principio. Veo sin ojos, sin lengua, grito, ¿vale? No sé si os dais cuenta. A ver, aquí tengo el verbo, ¿vale? Aquí tengo el sintagma nominal y aquí tengo el sintagma nominal, ¿vale? Entonces son quiasmos, ¿vale? Están ordenados de forma que queda como si fuera un espejo. Lo podría haber dicho veo sin ojos, grito sin lengua, ¿no? Pero sin embargo ha puesto el verbo al final para que se produzca esa sensación de estar reflejándose el verso en un espejo. Pido ayuda y parecer anhelo, ¿vale? Aquí tengo una estructura de tipo paralelística. Esta no sería un quiasmo. Pido ayuda, parecer anhelo. A otros amo, por mí me siento odiado. Lo que decíamos antes, otra antítesis. Otra antítesis por aquí. Seguimos con polisíndeton, llorando grito, y el dolor transito, muerte y vida me dan igual desvelo, y finalmente el verso último en el que conocemos ya el por qué se encuentra Petrarca en esta situación. Y volvemos a ver aquí muerte y vida, que son dos contrarios, ¿vale? Fijaos en este otro verso también, llorando grito y el dolor transito, pasa lo mismo. Que tengo también estructuras que son de tipo paralelístico y muchas veces lo que llamábamos también estructura bimembre, que era la palabra que estaba tratando de recordar y que no me venía a la mente. Estructura bimembre, llorando grito, el dolor transito. Vale, son estructuras bimembres formadas por dos partes, generalmente unidas por una conjunción. Y tendríamos que hablar de este señora, que desde un punto de vista sintáctico es un vocativo, pero desde el punto de vista literario hablamos de apóstrofe. Apóstrofe. Acordaos de que apóstrofo es la pequeña tildecita que se usa en lenguas como el inglés, y que el apóstrofe sería precisamente la alusión a un término que sin ser sujeto evoca al sujeto, es decir, lo que sintácticamente sería un vocativo, desde el punto de vista de la literatura pues sería un apóstrofe, ¿vale? Y es muy importante esta apóstrofe porque es lo que da sentido pleno a todo el poema. Bueno, creo que si analizáis todo lo que hemos visto a lo largo de este vídeo, pues tendríais un buen comentario. Os invito a hacerlo un poco más ordenado que yo lo he hecho, porque yo lo he ido haciendo un poco sobre la marcha. ¿Cómo os quedaría mejor a vosotros? Pues oye, si tengo polisíndeton, pues voy a nombrar todos los polisíndeton que me encuentre. O en fin, no hace falta nombrarlos todos, pero decir que es un recurso importante que emplea el poeta a lo largo de todo el poema y que lo puedo ver pues en distintos puntos desde la primera estrofa hasta la última, ¿vale? Luego lo mismo, por ejemplo, con los contrarios, que me encuentro contrarios de distinto grado, desde algunos que son simplemente antónimos y generan lo que sería una antítesis, hasta otros que ya chocan con nuestro mundo y se transforman en paradoja, y doy ejemplos, ¿vale? Y luego las estructuras paralelísticas, los quiasmos, ¿vale? Pero trato de hacerlo con orden, y luego eso, el apóstrofe, que sería muy relevante. Vale, pues como veis, con esto ya tendríamos analizado uno de los sonetos.